Señor del mar. Los acorazados fueron un producto revolucionario del diseño de los barcos de guerra que tuvo origen hace un siglo. Desde el primer barco acorazado, el Monitor de la Guerra de Secesión Americana, hasta los más imponentes acorazados construidos en la víspera de la Primera Guerra Mundial, el diseño de los barcos nunca experimentó un cambio tan radical en un periodo tan corto de tiempo. Cada generación de barcos de guerra trajo consigo un blindaje más grueso y mayores cañones. La Primera Guerra Mundial representó la cima del diseño de los buques de guerra. Tuvo su culminación en el enfrentamiento de las flotas alemana y británica en la Batalla de Jutlandia. En las décadas de los años 20 y 30, las armadas mundiales estaban convencidas de que las futuras flotas serían construidas alrededor de estos soberbios barcos de guerra. No ocurriría así. Durante la Segunda Guerra Mundial, el acorazado fue sobrepasado por una radical innovación, el portaaviones. La potencia del acorazado se la conferiría su impresionante artillería. La del portaaviones procedía de las bombas y torpedos que lanzaban sus aviones. Los cañones del acorazado tenían un alcance de 40 kilómetros, pero el portaaviones alcanzaba cientos de kilómetros, mucho más lejos que la artillería del acorazado. Este hecho fue ampliamente demostrado en las batallas de Pearl Harbor, el Mar de Coral, Midway y otros muchos combates. La era del acorazado, la era de los grandes cañones, había pasado. Los últimos acorazados que se votaron fueron los americanos de la clase Iowa. Aunque se construyeron acorazados mayores todavía, los japoneses de la clase Yamato, los Iowa, fueron los más modernos y potentes que jamás entraron en combate. Poseían una excelente velocidad, potencia de fuego y blindaje. Además, incorporaban innovaciones tales como el radar. La hegemonía del portaaviones no hizo desaparecer al acorazado del escenario bélico. Una nueva misión surgió para él, el bombardeo de la costa enemiga. Los desembarcos anfibios fueron una constante de muchas de las grandes batallas del Pacífico. Los acorazados suministraron cobertura de fuego para atacar las fortificaciones adversarias antes del asalto final. Después de la guerra, la mayoría de ellos fueron desguazados, otros se convirtieron en museos flotantes y unos pocos, de los más modernos, fueron preservados para posterior utilización. Cuando en 1950 estalló la Guerra de Corea, la Marina movilizó inmediatamente sus más modernos acorazados, los Iowa. De nuevo, volvieron a destacar en el combate. Lastrados por sus enormes gastos operativos, la Marina a duras penas podía costearse el lujo de su mantenimiento durante periodos de paz. Pero cuando se declaraba una nueva guerra, la Marina sabía dónde buscarlos. Así volvió a suceder en Vietnam. En los años del mandato de Reagan se volvió a manifestar interés por los acorazados. En los años 80 el elevado costo de construcción de un barco hizo que fuera más barato reacondicionar un acorazado que botar otro barco mucho más pequeño como un destructor. La modernización de un acorazado es un proceso relativamente simple, con un costo modesto. Por eso no es buena la comparación entre la construcción de un destructor o un pequeño crucero y lo que se consigue modernizando un acorazado. Lo que este barco aporta al equilibrio naval es su enorme capacidad de supervivencia y destrucción dentro del alcance de su artillería. Todo ello apoyado por el resto de los barcos que componen el grupo de combate del que el acorazado forma parte. Cuando se suma todo eso, no se puede encontrar ningún equivalente en los barcos actuales, excepto el portaaviones. Los acorazados, desde el punto de vista cronológico, son quizás los barcos más antiguos. Hay que tener en cuenta, en primer lugar,
que la edad de un barco está estrechamente ligada al tiempo que ha permanecido en servicio, más que el tiempo que hace que fue construido. Si se ha estado 30 años hibernado, el tiempo ha pasado muy despacio para él, en comparación con el que habría transcurrido si se hubiera usado continuamente. Hay que dejar la edad un poco aparte. Para modernizarlo, hemos de fijarnos en los nuevos misiles, en particular los de superficie-superficie que estén disponibles en el momento de volverlo a poner en servicio. Internamente se han mejorado sus sistemas de mando y control para que esté a la altura de los otros barcos modernos del grupo de combate con los que debe navegar. Modernos destructores, modernos cruceros. De esa forma serán compatibles desde el punto de vista de la información y del soporte en las diferentes misiones, ya sea en el océano abierto o en ultramar, como con los países del Golfo Pérsico. De nuevo, los barcos de la clase Iowa han entrado en servicio. Hay que entrenar a una nueva generación de marineros en un equipo naval que fue utilizado hace ya una generación. Cañones de grueso calibre. A finales de los años 80 se les encomendó una nueva misión, la de pasear su bandera en tiempos de paz por los lugares conflictivos del planeta. Para ello sustituirían al portaaviones como figura central del grupo de combate. Su antigua pero gruesa coraza les hacía casi invulnerables a las nuevas amenazas de las minas navales avanzadas y de los misiles antibarco. Cuando se entra en un puerto, todo el mundo lo ve y sabe a qué se dedica. Nadie se equivoca al ver un acorazado, todos saben lo que es. Está cargado de cañones, le dan un aspecto impresionante. Es el barco perfecto para pasear la bandera donde se quiera ir. El cometido único del acorazado en la Armada se centra en dos características clave: el espesor de su blindaje y su enorme capacidad de fuego. Yo creo que la historia del acorazado se centra en sus cañones de 406 milímetros. De siempre han cautivado a la gente. Su presencia es impresionante. Su capacidad ofensiva es igualmente impresionante y su blindaje hace que su capacidad de supervivencia le convierta en una plataforma única para el ataque. La tecnología Tomahawk, que fue ampliamente validada a lo largo de la crisis del Golfo Pérsico, demuestra que la política de utilización de estos barcos es acertada. Otros barcos llevan también misiles Tomahawk y Harpoon, pero solamente una clase de barco monta cañones de 406 milímetros. Son los más grandes y más poderosos, dentro de su clase, que se hayan instalado en un buque de guerra americano. El cañón naval de 406 milímetros es un cañón de largo alcance. Ningún otro dispara tan lejos como este lo hace. Con ellos podemos enviar proyectiles de grueso calibre contra fortificaciones playeras bien protegidas. Podemos perforar el blindaje enemigo debido al gran poder explosivo de nuestra munición. El cañón de 127 milímetros es de menor alcance. Su proyectil es mucho más ligero. No se puede enviar demasiado explosivo contra el blanco. Originalmente los cañones del 406 fueron diseñados para luchar contra otros acorazados. Disparamos proyectiles perforadores de blindaje de 1.200 kilos de peso. Hacen mucho daño. No creo que ningún barco pueda resistir el impacto de un proyectil de 406 milímetros. A primera vista, los cañones de 406 milímetros parecen muy pequeños comparados con el resto del barco. Pero el grueso de esos inmensos cañones se encuentra escondido en gran parte. Se extienden por debajo de cubierta hasta una profundidad de 4 pisos. El sistema de la torre consiste en una aglomeración de munición, equipo, ascensores de munición y equipos de precisión para girar la torre. La munición, que pesa más de 1 tonelada, debe ser cargada mecánicamente.
Los niveles más bajos suministran el explosivo y los proyectiles a la dotación de la torre. Dentro de ella, 3 dotaciones separadas cargan cada cañón en su propio compartimento. El ruido extremo que en ellos se oye se traduce en que las dotaciones deben utilizar un código manual cuidadosamente estudiado para coordinar sus acciones. A cada señal se carga el proyectil de 1 tonelada. A continuación, le sigue una sucesión de sacos de seda conteniendo el explosivo. La carga normal es de 6 sacos, unos 300 kilos para lanzar el enorme proyectil. Los sacos del explosivo son introducidos cuidadosamente en la culata del cañón mediante un empujador automático. Solamente cuando los sacos han sido situados dentro de la cámara del cañón puede este ser cerrado. El extremo cuidado con el que las dotaciones realizan la operación se debe al riesgo que conlleva el manejo de tal cantidad de explosivo en un espacio tan limitado. Los marineros comprueban cuidadosamente cada fase de la operación para estar seguros de que los sacos se hallan correctamente colocados en la cámara. Se retira el empujador, se cierra el cañón y queda listo para ser disparado. No obstante, la potencia de fuego de los cañones de 406 milímetros es solo una parte de sus cualidades. La otra es su increíble precisión. El problema estriba en enviar un proyectil de 900 kilos a blancos situados a 40 kilómetros desde un barco que se balancea. Una fuerte marejada puede hacer que el barco pierda su puntería. Uno de los desarrollos más importantes en el diseño de los acorazados de la clase Iowa ha sido su sistema de control de disparo. Los giróscopos ayudan a conocer todos los movimientos del barco con relación al blanco. Luego, esos datos son introducidos en un ordenador mecánico de disparo. El equipo que lleva instalado el sistema de control de disparo Mark 38 es el equipo original que llevaba el acorazado. Es tecnología de finales de los años 30, principios de los años 40. No se parece en nada a los modernos ordenadores. Cuando se habla de ordenadores, todo el mundo piensa en algo con dígitos, monitores, pantallas de televisión, teclados y todas esas cosas. Pero aquí hacemos todos los cálculos con equipos mecánicos. Nuestro ordenador es muy grande, pero solo tiene un cometido, que es resolver los problemas del control de disparo. No se pueden instalar juegos de vídeo en él. Su tecnología, aunque antigua, es lo mismo de compleja que cualquiera de la actualidad. Hay que tener en cuenta los métodos que había que utilizar a finales de los años 40 para realizar cálculos matemáticos. Desde la Primera Guerra Mundial, el ajuste fino de la puntería se empezó a realizar con observadores avanzados o por hidroaviones que despegaban por medio de catapultas situadas en la cubierta trasera del barco. Una de las innovaciones introducidas desde entonces en los acorazados ha sido la sustitución de esos hidroaviones por vehículos de control remoto o RPV. El RPV es un sistema que se ha venido utilizando en el mar desde el año 1986, pero con gran efectividad durante estos 2 últimos años. El Wisconsin fue el primero en subirlos a bordo. Fue en junio. Trabajamos en equipo hasta que lo incorporamos en agosto. Llevamos 5 vehículos. Tienen una envergadura de 4,25 metros. Utilizan un motor de 2 tiempos muy ruidoso y llevan 40 litros de combustible. De esta forma pueden operar en un radio de acción superior a los 110 kilómetros. Lo bueno de ellos es que suministran datos en tiempo real sin ser detectados. Hemos utilizado el RPV en territorio enemigo y no lo han detectado. Eso extiende en gran manera la capacidad de nuestros cañones de 406 milímetros. Los RPV se utilizan para reconocimiento, recoger información, puntería y exploración. Amplían en gran medida las capacidades del Wisconsin.
La clave es la transmisión de los datos en tiempo real, día y noche. Los RPV envían una señal de televisión al barco, permitiendo a la dotación abrir fuego con precisión después de que los proyectiles han errado el blanco. Las correcciones hacen que la siguiente andanada llegue al objetivo con mayor precisión. Los cañones de 406 milímetros no son los únicos que lleva el barco. También monta otros de 127 milímetros que complementan la capacidad de fuego de las torres principales. Para los blancos sin tanta protección no se necesitan los cañones de 406 milímetros. En otras palabras, algunos blancos no exigen esos proyectiles, son un derroche de armamento. El objetivo se puede cubrir con los de 127 milímetros. Lo que hay que tener en cuenta es el alcance, ya que el de los cañones de 406 es enorme. El acorazado en la era de los misiles. La reincorporación de los 4 acorazados de la clase Iowa en los años 80 permitió a la Marina introducir muchas innovaciones en los barcos. Uno de los cambios más significativos en su capacidad de fuego ha sido la introducción de 2 nuevos misiles, el Tomahawk, misil de gran alcance, y el Harpoon, misil antibarco de medio alcance. El mayor cambio en el acorazado de los años 50 ha sido la introducción del misil Tomahawk, que le confiere una gran capacidad ofensiva. El Harpoon es a su vez extraordinariamente capaz en misiones antibarco. Nuestra capacidad de disparar contra objetivos que se encuentran más allá del horizonte ha dado un giro revolucionario debido a los sistemas de misiles del Harpoon y del Tomahawk. En los años 50 ni siquiera se encontraban en el tablero de diseño, puede que fueran un sueño. Pero ahora, con los Harpoon de allá arriba y los Tomahawk detrás de mí, es una realidad. El misil de crucero Tomahawk opera como si fuera un avión pequeño de control remoto. Es capaz de atinar, debido a su sistema de guiado avanzado TERCOM, a blancos escogidos como los búnker de mando del adversario. Su sistema de guiado utiliza un radar de seguimiento del terreno, junto con representación visual digital hasta justo unos metros de distancia del blanco. La principal ventaja que ofrece este sistema respecto a los cañones tradicionales del acorazado es su mayor alcance. Esta característica otorga al acorazado una potencia que solamente era posible encontrar anteriormente en los portaaviones. Su sistema de armas confiere al jefe del grupo de combate la capacidad de bombardear objetivos situados muy dentro de tierra firme. En el pasado había que recurrir a la aviación. Ahora podemos utilizar un misil. Es más económico que un avión y un piloto. No está tripulado. No hay que enfrentarse a una situación de un piloto derribado y un rehén político. Tienen una gran precisión. Son casi invulnerables a las defensas enemigas. No tienen miedo. Son un robot sin tripulación, una bomba volante. Eso permite al jefe del grupo de combate bombardear objetivos sin los riesgos que conlleva que un avión vuele sobre las defensas enemigas. Los nuevos misiles apenas si se perciben en un barco tan enorme como es un acorazado. Los misiles Tomahawk están guardados en unos lanzadores especiales llamados ABL, o tubos lanzadores blindados. Cada una de estas unidades integrales contiene 4 misiles Tomahawk. Lo protegen del crudo ambiente marino hasta el mismo momento del disparo.
Otro importante cambio en el armamento del acorazado es su nuevo sistema de defensa antiaérea. Durante la Segunda Guerra Mundial, el acorazado se protegía por medio de docenas de cañones antiaéreos automáticos. Ese armamento requería cientos de tripulantes. Esta era una de las razones del alto costo operativo de los acorazados. La amenaza contra los barcos en la actualidad no proviene tanto de la aviación como de los misiles antibarco. Para protegerse contra la amenaza de los misiles, los acorazados han sido provistos de un nuevo sistema de armas llamado CIWS. Los acorazados llevan 4 sistemas cercanos de armas, o CIWS. Se trata de cañones automáticos de fuego rápido parecidos a los cañones Gatling. Tienen 6 tubos y el depósito de municiones carga más de 1.500 proyectiles. Están diseñados para lanzar un escudo de plomo, por decirlo así, contra el misil atacante. El proyectil es de 20 milímetros. Está endurecido y fue diseñado para perforar la cabeza de misil y detonarla lejos del barco. Es una defensa de último recurso. Con ellos no se defiende a ningún otro barco. Llevamos 4 a bordo. Los nuevos y refinados sistemas de misiles son controlados desde el interior del barco. El centro del control de combate de la nave tiene muy poco parecido con los de la Segunda Guerra Mundial. Estos nuevos centros informatizados recogen datos de los sensores del barco, de los de otros buques e incluso de satélites, para dar al capitán una perspectiva actualizada de las fuerzas adversarias. Estos sistemas son de vital importancia para manejar adecuadamente misiles como el Tomahawk o el Harpoon. Los acorazados son barcos increíbles. Para la edad que tienen, casi 50 años, son barcos nuevos en muchos aspectos. Pueden lanzar los misiles Tomahawk contra blancos de superficie, como hicimos en Irak, o contra barcos. Llevamos también misiles Harpoon y, por supuesto, cañones de grueso calibre. Los cañones de 127 milímetros son magníficos contra blancos no muy protegidos y tienen una capacidad limitada adicional antiaérea. Los de 406 milímetros fueron utilizados con gran efectividad contra Irak. Aún hoy sigue siendo un sistema viable. Estación Golfo Pérsico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos de la clase Iowa fueron llamados acorazados rápidos. Una de sus principales características era su gran velocidad de crucero para ser los primeros en encontrar y atacar al enemigo. Esta característica suya demostró de nuevo su valor durante los años 90 en un nuevo escenario bélico. La invasión de Kuwait en agosto de 1990 se hizo necesaria para que los Estados Unidos, mediante su presencia en el Golfo, advirtieran a Saddam Hussein que debía detener su avance. El acorazado Wisconsin fue enviado al Golfo Pérsico cuando se hizo necesario que los Estados Unidos hicieran un despliegue rápido de fuerzas para demostrar que estaban decididos a intervenir. A los 16 días de partir de Norfolk, había llegado. Algo increíble. Una gran velocidad considerando de dónde venía el barco. Cuando llegó allí, su presencia se impuso. La nación puede emplear a voluntad su fuerza, pero tan solo con su presencia y con saber que puede ser utilizado, impone. No es necesario llegar a utilizar ese poderío. Un barco de 50 años de edad puede parecer una extraña elección para llevar a cabo misiones de guerra en la era del misil, pero el Wisconsin y sus barcos gemelos demostraron la versatilidad y bondad de su diseño clásico.
Se mira al Wisconsin y se ve un barco propulsado por vapor que fue construido en el año 43. Se ven sus cañones antiguos y se cree que se trata de un buque viejo. Sin embargo, puede ser utilizado contra los más modernos adversarios de superficie. De hecho, ha demostrado su valor durante la Operación Tormenta del Desierto. El equipo del Wisconsin coordinó más de 200 lanzamientos de misiles Tomahawk en el Golfo Pérsico. También puede operar como buque de aprovisionamiento. Hemos repostado barcos en alta mar. Arreglamos barcos de manera rutinaria. Damos ayuda médica, dental y suministros sanitarios. Desde el punto de efectividad en el combate, no hubo otro barco como él en el Golfo. Cuando llegamos en agosto, éramos la única plataforma de Estados Unidos que podía proyectar su sombra sobre Irak. No necesitamos un tren logístico que viniera desde los Estados Unidos. No tuvimos que esperar a los C-5 con piezas y personal. Estábamos ya allí, preparados para lo que fuera necesario. El Wisconsin volvió a entrar en los libros de la historia bélica en enero de 1991, a la vanguardia del ataque contra Irak. Desde su puente se lanzaron los misiles Tomahawk que despejaron el camino para los aviones de ataque que le seguirían. Salva tras salva de misiles Tomahawk partieron de las rampas del Wisconsin contra blancos de precisión iraquíes situados a cientos de kilómetros de distancia. Tampoco los cañones del Wisconsin permanecieron callados durante mucho tiempo. Cuando dio comienzo el ataque en territorio kuwaití, el Wisconsin realizó diversos bombardeos de precisión contra las fortificaciones iraquíes y otros blancos protegidos. En 1991, con la Guerra del Golfo terminada, los acorazados volvieron de nuevo a ser hibernados. La presión económica de los tiempos de paz, no las armas de los enemigos, es desde hace mucho su principal adversario. De nuevo permanecen callados estos inmensos monstruos marinos, aguardando una nueva crisis cuando suene la alarma y tengan que volver al servicio activo. Cañones de grueso calibre. A finales de los años 80 se les encomendó una nueva misión, la de pasear su bandera en tiempos de paz por los lugares conflictivos del planeta. Para ello sustituirían al portaaviones como figura central del grupo de combate. Su antigua pero gruesa coraza les hacía casi invulnerables a las nuevas amenazas de las minas navales avanzadas y de los misiles antibarco. Cuando se entra en un puerto, todo el mundo lo ve y sabe a qué se dedica. Nadie se equivoca al ver un acorazado, todos saben lo que es. Está cargado de cañones, le dan un aspecto impresionante. Es el barco perfecto para pasear la bandera donde se quiera ir. El cometido único del acorazado en la Armada se centra en dos características clave: el espesor de su blindaje y su enorme capacidad de fuego. Yo creo que la historia del acorazado se centra en sus cañones de 406 milímetros. De siempre han cautivado a la gente. Su presencia es impresionante. Su capacidad ofensiva es igualmente impresionante y su blindaje hace que su capacidad de supervivencia le convierta en una plataforma única para el ataque. La tecnología Tomahawk, que fue ampliamente validada a lo largo de la crisis del Golfo Pérsico, demuestra que la política de utilización de estos barcos es acertada. Otros barcos llevan también misiles Tomahawk y Harpoon, pero solamente una clase de barco monta cañones de 406 milímetros. Son los más grandes y más poderosos, dentro de su clase, que se hayan instalado en un buque de guerra americano.
El cañón naval de 406 milímetros es un cañón de largo alcance. Ningún otro dispara tan lejos como este lo hace. Con ellos podemos enviar proyectiles de grueso calibre contra fortificaciones playeras bien protegidas. Podemos perforar el blindaje enemigo debido al gran poder explosivo de nuestra munición. El cañón de 127 milímetros es de menor alcance. Su proyectil es mucho más ligero. No se puede enviar demasiado explosivo contra el blanco. Originalmente los cañones del 406 fueron diseñados para luchar contra otros acorazados. Disparamos proyectiles perforadores de blindaje de 1.200 kilos de peso. Hacen mucho daño. No creo que ningún barco pueda resistir el impacto de un proyectil de 406 milímetros. Barcos nuevos en muchos aspectos. Pueden lanzar los misiles Tomahawk contra blancos de superficie, como hicimos en Irak, o contra barcos. Llevamos también misiles Harpoon y, por supuesto, cañones de grueso calibre. Los cañones de 127 milímetros son magníficos contra blancos no muy protegidos y tienen una capacidad limitada adicional antiaérea. Los de 406 milímetros fueron utilizados con gran efectividad contra Irak. Aún hoy sigue siendo un sistema viable. Estación Golfo Pérsico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos de la clase Iowa fueron llamados acorazados rápidos. Una de sus principales características era su gran velocidad de crucero para ser los primeros en encontrar y atacar al enemigo. Esta característica suya demostró de nuevo su valor durante los años 90 en un nuevo escenario bélico. La invasión de Kuwait en agosto de 1990 se hizo necesaria para que los Estados Unidos, mediante su presencia en el Golfo, advirtieran a Saddam Hussein que debía detener su avance. El acorazado Wisconsin fue enviado al Golfo Pérsico cuando se hizo necesario que los Estados Unidos hicieran un despliegue rápido de fuerzas para demostrar que estaban decididos a intervenir. A los 16 días de partir de Norfolk, había llegado. Algo increíble. Una gran velocidad considerando de dónde venía el barco. Cuando llegó allí, su presencia se impuso. La nación puede emplear a voluntad su fuerza, pero tan solo con su presencia y con saber que puede ser utilizado, impone. No es necesario llegar a utilizar ese poderío. Un barco de 50 años de edad puede parecer una extraña elección para llevar a cabo misiones de guerra en la era del misil, pero el Wisconsin y sus barcos gemelos demostraron la versatilidad y bondad de su diseño clásico. Se mira al Wisconsin y se ve un barco propulsado por vapor que fue construido en el año 43. Se ven sus cañones antiguos y se cree que se trata de un buque viejo. Sin embargo, puede ser utilizado contra los más modernos adversarios de superficie. De hecho, ha demostrado su valor durante la Operación Tormenta del... Su antigua pero gruesa coraza les hacía casi invulnerables a las nuevas amenazas de las minas navales avanzadas y de los misiles antibarco. Cuando se entra en un puerto, todo el mundo lo ve y sabe a qué se dedica. Nadie se equivoca al ver un acorazado, todos saben lo que es. Está cargado de cañones, le dan un aspecto impresionante. Es el barco perfecto para pasear la bandera donde se quiera ir. El cometido único del acorazado en la Armada se centra en dos características clave: el espesor de su blindaje y su enorme capacidad de fuego.
Yo creo que la historia del acorazado se centra en sus cañones de 406 milímetros. De siempre han cautivado a la gente. Su presencia es impresionante. Su capacidad ofensiva es igualmente impresionante y su blindaje hace que su capacidad de supervivencia le convierta en una plataforma única para el ataque. La tecnología Tomahawk, que fue ampliamente validada a lo largo de la crisis del Golfo Pérsico, demuestra que la política de utilización de estos barcos es acertada. Otros barcos llevan también misiles Tomahawk y Harpoon, pero solamente una clase de barco monta cañones de 406 milímetros. Son los más grandes y más poderosos, dentro de su clase, que se hayan instalado en un buque de guerra americano. El cañón naval de 406 milímetros es un cañón de largo alcance. Ningún otro dispara tan lejos como este lo hace. Con ellos podemos enviar proyectiles de grueso calibre contra fortificaciones playeras bien protegidas. Podemos perforar el blindaje enemigo debido al gran poder explosivo de nuestra munición. El cañón de 127 milímetros es de menor alcance. Su proyectil es mucho más ligero. No se puede enviar demasiado explosivo contra el blanco. Originalmente los cañones del 406 fueron diseñados para luchar contra otros acorazados. Disparamos proyectiles perforadores de blindaje de 1.200 kilos de peso. Hacen mucho daño. No creo que ningún barco pueda resistir el impacto de un proyectil de 406 milímetros. A primera vista, los cañones de 406 milímetros parecen muy pequeños comparados con el resto del barco. Pero el grueso de esos inmensos cañones se encuentra escondido en gran parte. Se extienden por debajo de cubierta hasta una profundidad de 4 pisos. El sistema de la torre consiste en una aglomeración de munición, equipo, ascensores de munición y equipos de precisión para girar la torre. La munición, que pesa más de 1 tonelada, debe ser cargada mecánicamente. Antibarco de medio alcance. El mayor cambio en el acorazado de los años 50 ha sido la introducción del misil Tomahawk, que le confiere una gran capacidad ofensiva. El Harpoon es a su vez extraordinariamente capaz en misiones antibarco. Nuestra capacidad de disparar contra objetivos que se encuentran más allá del horizonte ha dado un giro revolucionario debido a los sistemas de misiles del Harpoon y del Tomahawk. En los años 50 ni siquiera se encontraban en el tablero de diseño, puede que fueran un sueño. Pero ahora, con los Harpoon de allá arriba y los Tomahawk detrás de mí, es una realidad. El misil de crucero Tomahawk opera como si fuera un avión pequeño de control remoto. Es capaz de atinar, debido a su sistema de guiado avanzado TERCOM, a blancos escogidos como los búnker de mando del adversario. Su sistema de guiado utiliza un radar de seguimiento del terreno, junto con representación visual digital hasta justo unos metros de distancia del blanco. La principal ventaja que ofrece este sistema respecto a los cañones tradicionales del acorazado es su mayor alcance. Esta característica otorga al acorazado una potencia que solamente era posible encontrar anteriormente en los portaaviones. Su sistema de armas confiere al jefe del grupo de combate la capacidad de bombardear objetivos situados muy dentro de tierra firme. En el pasado había que recurrir a la aviación. Ahora podemos utilizar un misil. Es más económico que un avión y un piloto. No está tripulado. No hay que enfrentarse a una situación de un piloto derribado y un rehén político. Tienen una gran precisión. Son casi invulnerables a las defensas enemigas. No tienen miedo. Son un robot sin tripulación, una bomba volante. Eso permite al jefe del grupo de combate bombardear objetivos sin los riesgos que conlleva que un avión vuele sobre las defensas enemigas. Los nuevos misiles apenas si se perciben en un barco tan enorme como es un acorazado. Los misiles Tomahawk están guardados en unos lanzadores especiales llamados ABL, o tubos lanzadores blindados. Cada una de estas unidades integrales contiene 4 misiles Tomahawk. Lo protegen del crudo ambiente marino hasta el mismo momento del disparo.
Otro importante cambio en el armamento del acorazado es su nuevo sistema de defensa antiaérea. Durante la Segunda Guerra Mundial, el acorazado se protegía por medio de docenas de cañones antiaéreos automáticos que perciben en un barco tan enorme como es un acorazado. Los misiles Tomahawk están guardados en unos lanzadores especiales llamados ABL, o tubos lanzadores blindados. Cada una de estas unidades integrales contiene 4 misiles Tomahawk. Lo protegen del crudo ambiente marino hasta el mismo momento del disparo. Otro importante cambio en el armamento del acorazado es su nuevo sistema de defensa antiaérea. Durante la Segunda Guerra Mundial, el acorazado se protegía por medio de docenas de cañones antiaéreos automáticos. Ese armamento requería cientos de tripulantes. Esta era una de las razones del alto costo operativo de los acorazados. La amenaza contra los barcos en la actualidad no proviene tanto de la aviación como de los misiles antibarco. Para protegerse contra la amenaza de los misiles, los acorazados han sido provistos de un nuevo sistema de armas llamado CIWS. Los acorazados llevan 4 sistemas cercanos de armas, o CIWS. Se trata de cañones automáticos de fuego rápido parecidos a los cañones Gatling. Tienen 6 tubos y el depósito de municiones cargan más de 1.500 proyectiles. Están diseñados para lanzar un escudo de plomo, por decirlo así, contra el misil atacante. El proyectil es de 20 milímetros. Está endurecido y fue diseñado para perforar la cabeza de misil y detonarla lejos del barco. Es una defensa de último recurso. Con ellos no se defiende a ningún otro barco. Llevamos 4 a bordo. Los nuevos y refinados sistemas de misiles son controlados desde el interior del barco. El centro del control de combate de la nave tiene muy poco parecido con los de la Segunda Guerra Mundial. Estos nuevos centros informatizados recogen datos de los sensores del barco, de los de otros buques e incluso de satélites, para dar al capitán una perspectiva actualizada de las fuerzas adversarias. Estos sistemas son de vital importancia para manejar adecuadamente misiles como el Tomahawk o el Harpoon. Los acorazados son barcos increíbles. Para la edad que tienen, casi 50 años, son barcos nuevos en muchos aspectos. Pueden lanzar los misiles Tomahawk contra blancos de superficie, como hicimos en Irak, o contra barcos. Llevamos también misiles Harpoon y, por supuesto, cañones de grueso calibre. Su sistema de armas confiere al jefe del grupo de combate la capacidad de bombardear objetivos situados muy dentro de tierra firme. En el pasado había que recurrir a la aviación. Ahora podemos utilizar un misil. Es más económico que un avión y un piloto. No está tripulado. No hay que enfrentarse a una situación de un piloto derribado y un rehén político. Tienen una gran precisión. Son casi invulnerables a las defensas enemigas. No tienen miedo. Son un robot sin tripulación, una bomba volante. Eso permite al jefe del grupo de combate bombardear objetivos sin los riesgos que conlleva que un avión vuele sobre las defensas enemigas. Los nuevos misiles apenas si se perciben en un barco tan enorme como es un acorazado. Los misiles Tomahawk están guardados en unos lanzadores especiales llamados ABL, o tubos lanzadores blindados. Cada una de estas unidades integrales contiene 4 misiles Tomahawk. Lo protegen del crudo ambiente marino hasta el mismo momento del disparo. Otro importante cambio en el armamento del acorazado es su nuevo sistema de defensa antiaérea. Durante la Segunda Guerra Mundial, el acorazado se protegía por medio de docenas de cañones antiaéreos automáticos. Ese armamento requería cientos de tripulantes. Esta era una de las razones del alto costo operativo de los acorazados. La amenaza contra los barcos en la actualidad no proviene tanto de la aviación como de los misiles antibarco.
Para protegerse contra la amenaza de los misiles, los acorazados han sido provistos de un nuevo sistema de armas llamado CIWS. Los acorazados llevan 4 sistemas cercanos de armas, o CIWS. Se trata de cañones automáticos de fuego rápido parecidos a los cañones Gatling. Tienen 6 tubos y el depósito de municiones carga más de 1.500 proyectiles. Están diseñados para lanzar un escudo de plomo, por decirlo así, contra el misil atacante. El proyectil es de 20 milímetros. Está endurecido y fue diseñado para perforar la cabeza de misil y detonarla lejos del barco. Es una defensa de último recurso. Con ellos no se defiende a ningún otro barco. Llevamos 4 a bordo. Los nuevos y refinados sistemas de misiles son controlados desde el interior del barco. El centro del control de combate de la nave tiene muy poco parecido con los de la Segunda Guerra. Algo increíble. Una gran velocidad considerando de dónde venía el barco. Cuando llegó allí, su presencia se impuso. La nación puede emplear a voluntad su fuerza, pero tan solo con su presencia y con saber que puede ser utilizado, impone. No es necesario llegar a utilizar ese poderío. Un barco de 50 años de edad puede parecer una extraña elección para llevar a cabo misiones de guerra en la era del misil, pero el Wisconsin y sus barcos gemelos demostraron la versatilidad y bondad de su diseño clásico. Se mira al Wisconsin y se ve un barco propulsado por vapor que fue construido en el año 43. Se ven sus cañones antiguos y se cree que se trata de un buque viejo. Sin embargo, puede ser utilizado contra los más modernos adversarios de superficie. De hecho, ha demostrado su valor durante la Operación Tormenta del Desierto. El equipo del Wisconsin coordinó más de 200 lanzamientos de misiles Tomahawk en el Golfo Pérsico. También puede operar como buque de aprovisionamiento. Hemos repostado barcos en alta mar. Arreglamos barcos de manera rutinaria. Damos ayuda médica, dental y suministros sanitarios. Desde el punto de efectividad en el combate, no hubo otro barco como él en el Golfo. Cuando llegamos en agosto, éramos la única plataforma de Estados Unidos que podía proyectar su sombra sobre Irak. No necesitamos un tren logístico que viniera desde los Estados Unidos. No tuvimos que esperar a los C-5 con piezas y personal. Estábamos ya allí, preparados para lo que fuera necesario. El Wisconsin volvió a entrar en los libros de la historia bélica en enero de 1991, a la vanguardia del ataque contra Irak. Desde su puente se lanzaron los misiles Tomahawk que despejaron el camino para los aviones de ataque que le seguirían. Salva tras salva de misiles Tomahawk partieron de las rampas del Wisconsin contra blancos de precisión iraquíes situados a cientos de kilómetros de distancia. Tampoco los cañones del Wisconsin permanecieron callados durante mucho tiempo. Cuando dio comienzo el ataque en territorio kuwaití, el Wisconsin realizó diversos bombardeos de precisión contra las fortificaciones iraquíes y otros blancos protegidos. En 1991, con la Guerra del Golfo terminada, los acorazados volvieron de nuevo a ser hibernados,